Mientras me bebo el primer café, te voy a contar el error que arruina a todos los grandes clubes. Hay un error en los grandes clubes que se repite año tras año y que está acabando con muchos de ellos. Y este error da lugar a plantillas espectaculares y a equipos sumamente decepcionantes. Y este no es otro que el de fichar por nombres, en vez del de fichar por encaje en sistemas. Esto sucede porque en el fútbol moderno faltan muchas direcciones deportivas competentes y muchas veces se ficha como quien consigue cromos en el patio del recreo. Como a ti cuando eras pequeño y te faltaba el cromo de Cristiano o el cromo de Griezmann, e igual no eran los que más falta te hacían en ese momento, pero tú los querías y los querías meter como fuese en tu álbum. Pues aquí pasa un poco lo mismo. En el fútbol moderno lo que funciona es el rol, el encaje, las sinergias entre sí, pero muchas veces los equipos fichan como en el modo carrera o como quien hace un foot draft, fichan por estrellas. Esto va mucho más allá, te voy a poner ejemplos reales, te voy a decir qué se puede hacer para paliarlo y por qué sucede todo esto y qué es el daño que le está haciendo al fútbol. Pero para eso te tienes que quedar. Para el buen funcionamiento de este vídeo lo primero que tenemos que hacer es aprender algo de base. Y es que el fútbol no es sumar talento, el fútbol es combinar perfiles. Este es un error conceptual que mucha gente comete. Es decir, hay muchos equipos que tienen un gran talento pero que tienen 3 futbolistas que quieren mucho la pelota, que quieren monopolizar el juego. Hay equipos que tienen un gran delantero rematador pero que no tienen extremos que abran el campo y centren la pelota. Hay equipos que tienen clarísimo que quieren presionar pero no tienen mediocentros físicos. Entonces este es un error de base que sucede, porque hay mucha calidad, pero el sistema no le favorece a esa calidad que tú tienes. Y aquí sucede algo muy complicado, que es que si cambio el sistema molesto a las estrellas, pero si no lo cambio hay jugadores que me sobran. Vamos ya con los ejemplos, que yo sé que es la mejor parte para que todos nos vayamos ubicando. Y aquí vamos con el ejemplo de la miniatura, y no es otro que Kylian Mbappé en el Real Madrid. Aquí 2 y 2 no siempre son 4, es decir, Kylian Mbappé es uno de los mejores futbolistas del mundo y en muchos tramos de la temporada el mejor futbolista del mundo. Ahora bien, esto no tiene por qué funcionar. Es decir, cuando Kylian Mbappé llega al Real Madrid, llega para suplir a un perfil que ya existe y que ya es uno de los mejores futbolistas del mundo. Kylian Mbappé es extremo izquierdo, nos pongamos como nos pongamos. Aunque ahora en su ficha técnica ponga delantero centro, él nominalmente juega de extremo izquierdo. Y ahí ya estaba Vinicius Junior, pero no solo eso. Y es que para que jugase Vinicius Junior ya teníamos desplazado a Rodrigo Goes, que lo teníamos reubicado en la banda derecha. Pero es que ya teníamos a un llegador como es Jude Bellingham. Y es que a Mbappé también le gusta caer a la izquierda, pero también necesita espacio y también quiere libertad. El resultado es demasiados jugadores ocupando las mismas zonas. Demasiados jugadores que tienen libertad, con y sin balón. Una presión escasa por no decir nula. Más allá de breves destellos que hemos tenido donde parecía que el equipo iba a presionar, que no presiona. Y esto nos ha dado como resultado un equipo cargadísimo de talento, pero que no funciona, porque es un sistema que obedece a las estrellas, que tiene que encajarlos a todos, independientemente de si esto da fruto o no da fruto. Y por eso, aunque yo no esté al 100% de acuerdo, entiendo a la gente que dice que el Real Madrid juega mejor al fútbol sin Kylian Mbappé. Es decir, no se puede culpar a Kylian Mbappé como si fuera el único problema, ya que mete una cantidad ingente de goles, pero puede ser que el sistema no le esté favoreciendo, puede ser que fuese un fichaje innecesario. Pero esto no es el principio de todo, y es que a muchos se nos viene a la cabeza el ejemplo del Paris Saint-Germain de las superestrellas, de Lionel Messi, de Neymar Jr. y de Kylian Mbappé. 3 genios, 3 estrellas, 3 jugadores que querían libertad, pero también 3 jugadores que defendían muy poquito, 3 que pedían el balón al pie y 3 que ocupaban las mismas zonas. Esto nos dio como resultado muchísimo talento ofensivo, momentos de brillantez, pero un equipo poco compacto, un equipo que defensivamente tenía carencias por todos los lados, un equipo que era imposible que presionase bien, de manera cohesiva, de manera ordenada. Y por eso mismo, Luis Enrique aseveró aquello que a muchos nos chocó y a muchos nos sorprendió, cuando lo dijo, que es: el Paris Saint-Germain va a jugar mejor sin Kylian Mbappé, que era la última gran estrella de aquel equipo. Sin Messi, sin Neymar, quedaba Kylian, y Luis Enrique nos aseguró a todos que ese Paris Saint-Germain iba a jugar mejor. Bueno, pues sin Kylian Mbappé han ganado una Champions. Sin Kylian Mbappé parece que todos esos futbolistas ahora son mejores de lo que eran. ¿Y por qué? Pues esto tiene una explicación muy sencilla. Cuando el sistema no favorece, cuando hay estrellas que lo condicionan todo, el resto de futbolistas todos parecen peores. Sin embargo, cuando el equipo es coral, cuando no brillan las individualidades por encima del colectivo, todos los futbolistas parecen mejores. Tenemos 2 ejemplos muy potentes, pero es que hay una liga que es especialista en esto, y no es otra que la Premier League. Aquí podríamos poner 1000 ejemplos. Se me viene a la cabeza ese Manchester United con Cristiano Ronaldo, con Paul Pogba y con multitud de grandes nombres. Pero voy a poner otro que me parece el más claro, me parecería un delito no nombrarlo aquí, y es el Chelsea. Un equipo que tras cambiar a media plantilla, tras gastarse una auténtica millonada, ha conformado un auténtico despropósito de plantillas.
Vamos primero con el caso de los mal llamados mediapuntas, y digo mal llamados porque tenéis un vídeo en el perfil que explica que los mediapuntas están prácticamente muertos tristemente en el fútbol actual. El Chelsea junto a Cole Palmer, a Christopher Nkunku, a Joao Félix, a Kai Havertz antes de salir, todos querían jugar por dentro, todos querían jugar al pie, todos querían tener libertad y ninguno de ellos eran extremos puros. Por lo tanto, todos tenían gran talento, pero todos se solapaban, todos jugaban por las mismas zonas. También tenemos el ejemplo de los extremos. Tenemos el caso de Mijailo Mudryk, un futbolista vertical, tenemos el caso de Raheem Sterling, que era el mejor atacando las rupturas, o tenemos el caso de Noni Madueke, que era un buen regateador al pie. Tres perfiles ofensivos, poco equilibrio defensivo, mucho uno contra uno, pero jugadores que reventaban por completo el sistema, que no daban cohesión y que cada uno ofrecía una cosa diferente. Si cada perfil del equipo que tienes te ofrece una cosa diferente, es muy complicado que tú sepas a qué quieres jugar. Pero es que al Chelsea no le bastó con esos falsos mediapuntas, con esos extremos, sino que está el caso de los delanteros que lo vamos a explicar muy rápido. Tenemos a Nicolas Jackson, a Romelu Lukaku y a Aubameyang, tres perfiles completamente diferentes. Lukaku quería centros y juego directo, Aubameyang ataques rápidos y Jackson espacios y movilidad. Por lo tanto, si el equipo no tenía una idea fija, no sabía a quién de los tres le convenía, no sabía a qué jugar. Cuando jugaba Lukaku intentaban practicar una cosa, cuando jugaba Aubameyang intentaban practicar otra. ¿Qué nos da como resultado todo esto? Un equipo sin identidad, un equipo que no sabe a lo que juega y un equipo que machacó a estos tres futbolistas, que hizo parecer en grandes tramos de las temporadas un completo despropósito a estos futbolistas, jugadores que no jugarían en segunda federación, cuando son futbolistas que han demostrado en otros contextos que son muy válidos, que son delanteros muy top. Y esto que comento no es algo novedoso, es algo que ha pasado en multitud de proyectos. Voy a nombrarlos solo por el hecho de dejarlos citados en el vídeo y que no se me llene el comentario con el Real Madrid de los Galácticos, porque efectivamente el Real Madrid de los Galácticos es un gran ejemplo de esto que menciono. Ha habido multitud de equipos a lo largo de la historia con perfiles solapados, con varios gallos en la plantilla que yo creo que pueden ser compatibles siempre y cuando haya un buen gestor en esa plantilla. Por ejemplo, la selección española, que tanto éxito tuvo en la anterior década, con ese Mundial de 2010 y con las dos Eurocopas, era una plantilla que tenía grandes estrellas, además estrellas muy polarizadas, unos del Real Madrid y otros del Fútbol Club Barcelona. Mucha gente dice que Vicente del Bosque era un mal entrenador, partiendo de la base de que no lo era. Quizá no era el mejor tácticamente, quizá no era un entrenador brillante en cuanto a eso, ni nadie que fuese a revolucionar el juego, porque además le vino gran parte heredado de Luis Aragonés, pero fue un gestor de plantilla espectacular, y eso es gran parte de la culpa del éxito de aquella selección española. Ahora bien, si los equipos no deben fichar por estrellas, ¿cómo deben fichar? Lo primero de ello, deben agarrar una libretita como esta. Deben tachar la frase "quiero a este jugador". Deben empezar a decir "necesito a este tipo de jugador", a un interior que llegue al área, a un extremo que fije al lateral, a un mediocentro que equilibre, a un lateral que dé amplitud. Así se construyen los equipos sólidos. Y también te voy a poner un ejemplo brillante de esto, y es el Liverpool de Jürgen Klopp, porque fue un Liverpool que se fue reconvirtiendo para específicamente lo que quería aquel equipo, que era presionar. Para ello necesitaban un central dominante a campo abierto como era Virgil van Dijk, que llegó a ser uno de los mejores futbolistas del mundo en su año, un portero para jugar por alto, como era Alisson Becker, laterales profundos, como Trent Alexander-Arnold y Andrew Robertson, y extremos que atacaban a los espacios, como Mohamed Salah y Sadio Mané. Este es el equipo, este es el ejemplo perfecto de un equipo construido para jugar de una determinada manera. Así abarcaban todo el campo, así cumplían sus funciones, así podían verdaderamente presionar. Si tú tienes mediocentros lentos en tu equipo, si tú tienes jugadores poco comprometidos defensivamente, igual tienes que readaptar tu sistema, pero no vas a poder presionar. Aquel Liverpool sí que lo podía hacer. Y ojo, porque este problema lo sufren en gran medida los entrenadores. Cuando tienes esos futbolistas con tan difícil encaje, cuando tienes a las estrellas, cada partido es un tengo que meterlos a todos, encajen o no. Y eso te dificulta mucho el coger identidad, el jugar de una determinada manera. Y eso le pasó mucha factura a Xabi Alonso. Xabi Alonso venía con una idea determinada, venía para imponer su defensa de tres. Rápido se dio cuenta de que en el Real Madrid era imposible, porque había futbolistas que tenían que jugar por decreto, es decir, ¿cómo adapto un determinado sistema y me cargo a Jude Bellingham, o me cargo a Kylian Mbappé, o me cargo a Vinicius Junior? Es muy complicado. Y hoy esto es mucho más importante que nunca, porque el fútbol actual está mucho más automatizado, es mucho más táctico, está mucho más estructurado, es mucho más colectivista. Ahora ya no gana el fútbol de improvisación, como hubo tiempos en los que sí, y era maravilloso verlo, era un maravilloso caos. Ahora gana el equipo más organizativo, el que tiene claro los 100, 105 minutos que pueda durar un partido, a qué debe jugar, qué hacer en cada caso. Así que vamos con el gran aprendizaje de todo esto. Te voy a dejar las 3 preguntas que se tiene que hacer un club antes de un mercado de fichajes. La primera de ellas, ¿a qué quiero jugar? La segunda, ¿qué me falta? Y solo entonces se debe preguntar, ¿encaja en el equipo? Porque un jugador normalito en el encaje perfecto puede ser una superestrella.
y un crack mundial en un fútbol fuera de contexto se puede convertir en un jugador mediocre, como hemos visto en los futbolistas ya mencionados anteriormente. Porque el fútbol a día de hoy no lo ganan las estrellas sueltas, sino que lo ganan las ideas y la cohesión. Dicho todo esto, ¿sabéis lo que sería una grandísima idea? Que le deis un like al vídeo, que os suscribáis, y yo la única gran idea que he tenido en todo el día es tomarme este cafetico, así que me lo voy a acabar.